Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, espero que estén bien de salud también, y que la estén llevando, bueno, lo mejor posible. Decidí hacer estos videos, estoy grabando todas las clases en video. Eh, la escuela nos pide otra cosa, la escuela nos pide que tengamos clases Meet, es decir, mediante reuniones, ¿no es cierto? De manera, bueno, como si estaríamos en el aula y además en el horario de si estaríamos en el aula, cosa que no sé qué opinan ustedes. Eh, bueno, ya que estamos en esta modalidad de YouTube, me dejan los comentarios acá abajo, a ver si prefieren las clases así por video o si prefieren entrar en el día y horario de la materia a una reunión Meet. Y yo, bueno, los voy a escuchar y les voy a hacer caso a lo que ustedes prefieran. Este, bueno, iniciamos la clase entonces. En este caso tiene que ver con... antes de iniciar, quería decirles que ya cierra el primer trimestre y que todos los trabajos que me entreguen a partir de ahora van a contar ya para el segundo. Ustedes andaban muy bien, salvo una o dos personas que no me entregaron nada. Bueno, salvo esas personas, estarían teniendo unos problemitas, ¿no es cierto?, ahora con las notas, pero en general ustedes son un grupo que siempre tiró mucho para adelante, que no se dejaron estar, bueno, que se mantuvieron firmes en lo que es su educación, que es para ustedes en definitiva. No es para mí de ninguna manera. Bueno, vamos a compartir pantalla. Yo tengo aquí la fotocopia. Esta fotocopia yo se las voy a adjuntar a la clase. Ahí estoy. Bueno. Estábamos hablando de derechos humanos. Ya tuvimos varias clases de derechos humanos. Esta y la otra, ¿por qué esta y la otra? Porque bueno, porque era un tema medio complicadito ya, vamos empezando con las cuestiones más técnicas, ¿no es cierto? Entonces esta y la otra van a ser de derechos humanos, pero ya después termina el tema de los derechos humanos, termina. Y sí que es cierto que vamos a empezar con otras cuestiones que también tienen que ver con el derecho. Pero este tema es importante porque, además del hecho de que hay toda una rama del derecho eh, como estudio, ¿no es cierto?, como estudio de las leyes y de la organización de la sociedad, que se dedica a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos. Si ustedes recuerdan en ese esquema que hicimos en el pizarrón y ustedes copiaron en la carpeta, hay también una como especialización en derechos humanos. Me está llamando mi hijo, así que si tengo que cortar en algún momento. Bueno, ya vino y ya se fue mi pulguita, ya resolucionó lo que tenía que hacer, seguimos. Les decía que el tema es importante y que, vaya por Dios, tengo que compartir la pantalla. Esta, ahí, bien. Que el tema es importante porque hay muchísimas instancias judiciales en las cuales debe actuar los abogados, los jueces, el Ministerio Público de la Acusación, ante posibles violaciones, y ONGs también, organizaciones no gubernamentales,
cuando se trata de analizar la posibilidad de que estén violando los derechos de alguna persona o de alguna comunidad. Bueno, y entonces dice acá los tratados internacionales. Como leyeron, los estados tienen obligaciones en materias de derechos humanos derivadas de los principios constitucionales y de sus leyes internas. Recuerden que los derechos humanos en la mayoría de los países que adhieren a su cumplimiento o que adhieren a los tratados internacionales para defender a los derechos humanos, están generalmente en esos países como incorporados en la Constitución y por lo tanto tienen fuerza de constitución. Es decir, recuerden la jerarquía de las leyes. La Constitución no es una ley más, es una ley que está bastante por encima de otras. Entonces, tienen esas obligaciones que se derivan de los principios constitucionales y de sus leyes internas. Pero los estados también deben afrontar aquellas obligaciones que surgen de los diferentes pactos, convenciones y tratados internacionales que hayan voluntariamente ratificado y que a partir de ese momento forman parte del derecho interno. Es decir, que todas las leyes y tratados que han firmado los diferentes países y que se comprometieron a cumplir, ¿se comprometieron ante quién? Ante los otros naciones, ante los otros países, ¿no es cierto? Tratados internacionales. Por ejemplo, de defensa de los derechos de la mujer, o de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, o de defensa de los derechos de los niños. Bueno, dice que si lo firmaron voluntariamente tienen la obligación de cumplirlo, ¿no es cierto? Y que esos derechos pasan a ser leyes dentro del marco legal de los diferentes estados. En estos casos surge, además del compromiso de respetar los derechos humanos, el de garantizar su cumplimiento. O sea, no solamente se quedan con que sí, está bien, sí, todo el mundo tiene derechos, perfecto, y los aplaudimos. No, te encargas de garantizar que se cumpla. Y ahí viene un tema bastante complicado para los gobiernos. ¿Por qué? Porque si yo les digo, tengo un poco de frío, por eso el poncho. Si yo les digo, a ver, ¿cómo les...? Bueno, miren, lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Si yo les digo, ustedes tienen derecho a la educación. Genial, bárbaro, buenísimo. Pero nunca, 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 más que en otro tiempo, nos dimos cuenta de lo caro que puede llegar a ser la educación. Porque una cosa es decir, y es lo que estamos sintiendo últimamente los profesores, ni hablar los directivos pobres que están entre la espada y la pared, los supervisores, la gente de los regionales, ministerios de la nación, de la provincia, ¿no es cierto? Se sientan muy tranquilamente a decir, el Estado tiene que garantizar la educación. Bueno, perfecto. Pero ¿quién es capaz de tener una computadora que se banque las reuniones Meet, que no se cuelgue? No hace falta ser terriblemente pobre para no tener una buena conexión de internet. Hace falta vivir en un barrio medio alejado de la ciudad para que ya no tengas la señal suficiente como para que se pueda establecer ese tipo de conexiones. Ni hablar de ustedes, por supuesto, ni hablar de ustedes, que ustedes no todos están en condiciones ni siquiera de escuchar esta clase en video, ni siquiera de verla, porque se manejan con datos, porque se manejan un ratito con un teléfono, y entonces es muy difícil para todos esta situación. ¿Quién pone la plata, digamos, para que ustedes puedan tener la conexión y para que nosotros podamos otorgarles ese beneficio? Entonces,
verdaderamente significa no solamente el compromiso y la buena voluntad de respetar los derechos, sino que implica un montón de gastos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué gastos o qué inversión, no se dice gastos, se dice inversión, habría que poner en juego para que ustedes puedan tener clases virtuales? Obviamente que deberían tener conectividad, deberían tener dispositivos que soporten las clases virtuales, deberían tener el material de estudio, deberían tener, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el responsable de garantizarle esto a ustedes? Y según la ley, el Estado es el garante del derecho a la educación. ¿Y el Estado dónde está? Nosotros somos empleados del Estado, nosotros los docentes. Podríamos decir que nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero esta es la manera en la que nos obligan a trabajar ahora. Si ustedes no disponen de conexión a Internet, si no disponen de dispositivos, si no disponen de los materiales necesarios, ¿qué podemos hacer nosotros para ofrecérselos? Por ejemplo. Y así un montón de cuestiones en las cuales yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Decir que un Estado diga que defiende los derechos de las personas está muy bien visto en la comunidad internacional. Está muy bien visto políticamente. Porque entonces los demás países pueden decir, ay, mira Argentina cómo defiende los derechos de las personas. Bravo, bravo Argentina, cómo defiende los derechos de las personas. Pero hay que ver si se cumplen esos derechos. Una cosa es decir que defendemos los derechos. Pero ¿y qué pasa si no se están cumpliendo verdaderamente? Ni entremos a hablar de la cuestión, por ejemplo, de lo que está sucediendo en estos días, las tomas de terreno. ¿Qué hay de los derechos de esa gente? ¿Qué hay del derecho a la seguridad de los policías? Que sí, serán fuerzas del Estado, pero también son personas, ¿no es cierto? Y fueron agredidos. ¿Qué hay de las personas que tomaron los terrenos y que fueron agredidas? ¿Qué hay de su derecho a una vivienda digna? ¿Qué hay de su derecho al trabajo? ¿Qué hay de su derecho a la propiedad? ¿Y qué hay del derecho a la propiedad del dueño del campo? Entonces, decir que se cumplen los derechos, decir que un Estado, que un gobierno municipal, provincial, nacional, está cumpliendo con los derechos de la gente es una cosa. Y yo creo que últimamente, en estos momentos queda muy reflejado en tiempo de pandemia, quiero decir, que hay muchos gobiernos que se llenan la boca con los derechos humanos y que es para aparentar. Pero la verdad que cumplirlos es muy difícil. No les digo que en esto que decir, bueno, ay, entonces es muy difícil, no los cumplimos nada. No, sí, es difícil, hay que cumplirlos y hay que hacerse cargo. Recuerden que el ser ciudadano implica no solamente reclamar los derechos, sino también ejercer nuestras obligaciones. Y hay que ver qué obligaciones nos toca a cada uno de nosotros en el marco de cada cosa. Por ejemplo, si estábamos hablando del derecho a la educación y que yo, gracias a Dios, dispongo de estas herramientas para poder comunicarme con ustedes, ¿cuál es la obligación que tienen ustedes? Mínimo hacer la tarea. Ni siquiera estamos hablando de que
Ni siquiera estamos hablando de que necesitan ver este video para escuchar el dulce sonido de mi voz. No, ustedes tienen que hacer la tarea. Sea como sea que yo trate de hacérsela llegar. Bueno, son cosas que estuvimos viendo, incluso la manera de hablar que tengo no les resulta extraña a ustedes porque lo hemos visto en clases también. El control de la constitucionalidad, acá ya nos metemos en términos más técnicos, dice, una forma de proteger los derechos que tienen las personas es el control de constitucionalidad, que en la Argentina es llevado a cabo por los integrantes del Poder Judicial. Dicho control consiste en verificar que los principios consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados con jerarquía constitucional sean respetados por las normas jurídicas de menor jerarquía, o que los actos de gobierno no establezcan disposiciones contrarias a ello. Nunca más adecuado el momento en el que estamos viviendo para analizar y tratar de entender este texto que, como ustedes verán, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas y dice tanto, dice tanto. ¿Por qué? Una forma de proteger los derechos que tienen las personas es el control de la constitucionalidad. ¿No escucharon ustedes en entrevistas, en el noticiero? Bueno, yo sé que ustedes no, es como que no sería el noticiero su primera elección cuando prenden la tele, pero por ahí vieron que los padres prenden la tele, los mayores prenden la tele y está el noticiero. Bueno, hay que escucharlo, ¿qué más da? Y ahí se dice que, por ejemplo, ya el año pasado habrán escuchado el tema de si es constitucional o no es constitucional que no te dejen circular. Es decir, estamos en pandemia, ¿no es cierto? Viene un policía y te dice, ¿qué hace usted fuera del horario permitido para circular? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿Por qué va? ¿Con quién va? ¿De dónde viene? Deme sus papeles, presente su documento, licencia de conducir, registro del auto. ¿No sabe usted que no se puede circular a esta hora? Bueno, muchísima gente el año pasado, y no me cabe duda que esté también, se estaba preguntando si era constitucional eso. Porque no solamente en la Constitución, sino que en los mismos derechos humanos, habla de la libertad de tránsito y de la libertad de las personas de moverse de un lugar a otro. Y entonces, ¿cómo se compatibiliza? Bueno, justamente acá es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Los integrantes del Poder Judicial deben controlar y verificar que lo que está escrito en la Constitución y los derechos humanos que se toman con fuerza de Constitución no sean contrariados por alguna ley inferior, un decreto de necesidad y urgencia o cualquiera de las leyes según esa pirámide que nosotros habíamos hecho y escrito en la carpeta, está por debajo de la Constitución Nacional. Entonces, bajo ese punto de vista, no debería ser o no estaría siendo constitucional el hecho de que no nos permitan transitar, que no nos permitan reunirnos. ¿Se entiende? Hay, sin embargo, una justificación que tiene que ver con una lógica de cuidado que, por supuesto, a ver, yo no les digo ni estoy a favor ni en contra, yo les digo que hay una explicación. No estoy a favor ni en contra de la explicación, quiero decir, sino que yo les digo que hay una explicación. Y es que en este momento es mayor el peligro que corre la sociedad al dejar en libertad a todo el mundo y que reaccione de la mejor manera que quiera,
porque es evidente que uno afloja con las restricciones y todo el mundo se va de fiesta, todo el mundo quiere pasarla bien, todo el mundo quiere volver a la normalidad inmediatamente, cuando no, cuando estamos justamente en estos momentos en nuestra región, en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios que hemos vivido hasta ahora. No es el peor de los escenarios posibles. Esto puede empeorar mucho más todavía. ¿Se entiende? Bueno, entonces, es como que puede argumentar la Presidencia de la Nación o los poderes ejecutivos a nivel provincial y local, que en realidad están cuidando a la gente. Eso es lo que pueden argumentar. Están cuidando a la gente y que por eso no les permiten circular. Bueno, esa es una explicación. No interesa si están ustedes o no de acuerdo. Es una explicación. Hay que ver qué es lo que dicen los jueces, en todo caso, qué es lo que dicen los representantes del pueblo y de la justicia. Bueno, cualquier juez o tribunal tiene competencia para decidir acerca de la constitucionalidad o no de una norma jurídica, acto de gobierno o acción privada, pero solamente en las causas judiciales que se le presentan y si una de las partes en litigio solicita ese control. ¿Estamos? La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley permite que dicha norma no sea aplicada en ese caso. Y ahí vemos, por ejemplo, por qué durante mucho tiempo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, mediante su intendente, que en realidad no es intendente, sino que es gobernador, había protestado, podríamos decir, ante los jueces, y los jueces le habían otorgado, en medio de esta segunda ola, ¿no es cierto?, que las clases se mantengan presenciales en la ciudad de Buenos Aires, no así en la provincia de Buenos Aires y no así en el resto del país. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando quien realiza la declaración de inconstitucionalidad es el máximo órgano judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, su decisión influye de manera fundamental en todos los demás casos en que esté en juego la misma ley. Es decir, si viene el presidente, te dice el decreto de necesidad y urgencia, que todo el mundo tiene que estar guardado en la casa a partir de las 6 de la tarde, viene la ciudad de Buenos Aires y patalea y dice, no, porque yo quiero estar hasta las 8, no hasta las 6, y esto es inconstitucional, y se va con un juez y el juez le reconoce. Bueno, pero hay que ver qué es juez. Si de pronto protestando, Rodríguez Larreta agarra y dice, yo me voy a la Corte Suprema, muchachos, y ustedes ahí se ven, y la Corte Suprema, esto es todo imaginación mía, y para dar el ejemplo, oh sorpresa, falla a favor de Rodríguez Larreta, bueno, se joden y se jode el presidente, tu decreto de necesidad de urgencia no se extiende hasta las 8 a cambio de las 6. ¿Se entiende? Esa es la fuerza que tiene, digamos, el máximo órgano de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, pasamos para el otro lado. Ahí está. El derecho a exigir derechos. Cuando el Estado falta a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, las personas tienen la posibilidad de exigir su cumplimiento. Así como hay normas que reconocen los derechos de las personas, hay otras que establecen diferentes mecanismos para hacerlos valer. En una democracia, todo habitante tiene derecho a plantear ante las autoridades sus reclamos, sus exigencias y sus opiniones.
existen diferentes formas de participación política de la ciudadanía, como son las participaciones en marchas y manifestaciones, cosa que en este momento es como que no. Por ejemplo, pero estas no deben vulnerar los derechos de terceros. Ojo que acá nos está dejando muy en claro que cuando hay una protesta, cuando hay una manifestación, no se debe vulnerar los derechos de las demás personas. ¿Eh? No sé si ustedes saben, pero yo les comento para que, ya que están grandecitos, vayan teniendo en cuenta este tipo de cosas para su análisis de la realidad que van a tener que empezar a hacer a partir de ahora, a partir de que van creciendo, de que asumen responsabilidades. Hay algunos lugares donde se hacen marchas, protestas y demás, y hay intereses, hay gente que tiene determinados intereses en que esa marcha o protesta o manifestación salga bien o salga mal. Es decir, hay gente que quiere ayudar a esa causa y hay gente que quiere perjudicar esa causa. En Argentina, como en varias partes del mundo, según tengo entendido, por ejemplo, yo miro muchos informativos, muchos análisis, periodistas que analizan la realidad en España, y también es así como yo se los voy a contar. Hay gente que tiene todo un negocio de contratación de patobicas, contratación de alteradores, de gente rompe todo. Entonces, vos organizás tu protesta a favor, en contra del gobierno, a favor, en contra de una norma, de una ley, de una causa, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de no sé qué ley, cualquier ley, ponele, de una causa tal. Y si querés, tenés la posibilidad de contratar un grupo de personas que rompan el orden, que rompan las vidrieras, que rompan gente, que rompan edificios, que todo. O sea, es un negocio. Y para algunos se ha vuelto un trabajo ilegal, obviamente, delictivo, obviamente. Pero sí, se ha vuelto un negocio. Entonces, puede ser que vos tengas una causa muy justa, te vayas, armes una manifestación, una protesta y que pretendas que tu manifestación sea totalmente pacífica porque no tiene nada que ver joderlos a los demás con lo que vos estás pidiendo, sino que es para ayuda de las personas, bueno, todo bien. Pero hay otra persona que te quiere joder la marcha y te contrata los alteradores estos del orden y te los mete, te los infiltra entre las personas que están realizando la marcha, y hoy en día no habría distinción porque todos usamos tapaboca, pero ya eran aquellos, si recuerdan, que en cada marcha tenían la cara tapada y andaban apedreando personas, apedreando policías, apedreando vidrieras, destruyendo todo. Y estos chicos no tenemos que ignorarlo. Esto es parte de no caer en el juego de los medios de creer que todo es maravilloso. Les preguntaría también si ustedes consideran que todo en la vida es derechos y reclamar derechos y derechos y derechos y derechos. Aquí dice, en una democracia todo habitante tiene derecho a plantear ante las autoridades sus reclamos, sus exigencias y sus opiniones. Bueno, el derecho de asociación también permite a los ciudadanos organizarse mediante asambleas, sociedades de fomento y formar parte de organizaciones no gubernamentales, ONG o de partidos políticos.
De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales cumplen un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos. Hay muchísimas organizaciones justamente que están especializadas en los derechos de la mujer, los derechos del niño, incluso los derechos de los animales, que no estarían siendo derechos humanos, pero es un ejemplo como de organización no gubernamental que les puedo dar, que existen y hay varias. La sociedad civil también halla en los medios de comunicación la vía de expresar sus necesidades y de que sus reclamos no sean desatendidos u olvidados por las autoridades. Sin embargo, debo agregarles que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque actualmente lo único que están buscando es la noticia, y hay una cierta noticia que vende en este momento, o sea que se ve todo el mundo, que es la noticia sensacionalista, la noticia que causa un impacto. Entonces es probable que nosotros nos vayamos a los medios de comunicación con una intención y ellos de vuelta tergiversen probablemente todo lo que llegamos a decir. Dice muchas veces estos mecanismos de participación no son suficientes ante situaciones delictivas y ahí tiene que actuar la vía judicial, los representantes de la justicia. Bueno, el Poder Judicial es el órgano encargado de velar por el cumplimiento adecuado de las leyes. A él le corresponde resolver los conflictos de intereses entre personas o entre particulares y el Estado. Bien. El Poder Judicial de nuestra nación está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores. La Corte es la máxima autoridad judicial del Estado y actualmente está integrada por 5 miembros llamados ministros. Esos cargos son vitalicios, así que ustedes, si por ahí llegan a encontrarse una foto de la Corte Suprema de Justicia, van a encontrar que hay personas muy viejitas, porque los jueces pueden ser jueces hasta que se mueran. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Entonces, me voy para acá, me voy para allá, ¿para dónde me voy? Ahí, me hago chiquita. Actividades. Utilizaremos las 2 primeras páginas del material, porque las otras van a ser para la próxima clase. ¿Qué obligaciones tiene el Estado como destinatario de los derechos humanos? ¿Qué función cumplen las normas de derecho internacional como protección de los derechos humanos? ¿En qué consiste y quién realiza el control de la constitucionalidad de las leyes? ¿Cómo actuar ante la violación de los derechos humanos? ¿Cuál es el camino que los particulares o las organizaciones deben seguir? Recuerden, en la parte de las obligaciones que tiene el Estado, no solamente tiene que estar de acuerdo con que existen los derechos humanos, sino que tiene que hacerse cargo de que se cumplan. Y ahí está el problema. Para cerrar, vuelvo a repetir, el problema más grande que tienen los estados en este momento es que hacerse cargo de los derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos, conlleva mucho dinero. Entonces, ¿quiénes son los que pueden cumplir los derechos humanos mejor? Los países con mayores recursos. Y los países con menos recursos van quedando atrás. No es que los derechos de esas personas, estoy pensando en países como Haití, como países del África, países de Centroamérica, la India misma, sean menos personas que nosotros, sino que al contrario, tienen todos los derechos que tenemos nosotros, se le deben reconocer todos los derechos y el Estado debería hacerse cargo, pero ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos? Es complejo. Bueno, los dejo con esas reflexiones. La fecha de entrega, miércoles 23 de junio. No entren en pánico, les vuelvo a decir que no son cuestiones muy difíciles. Es más, las preguntas son las que están en la misma fotocopia, en algunos casos, y solamente le agregué la última.
Los dejo entonces con esas preguntas, con esas inquietudes. Si quieren ponerme en los comentarios esto que yo les decía, si prefieren las clases de esta manera o si prefieren las clases Meet y que nosotros podamos encontrarnos en el horario de la mañana. Y bueno, lo tendremos en cuenta para ver cómo seguimos. Me parece lamentablemente que esto va a seguir para rato. Ojalá para cuando tengamos que volver de las vacaciones de julio, ya esto pueda tener otro horizonte, pero no creo. Nos vemos entonces, no pierdan la fuerza ni la esperanza y seguimos en contacto.